Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con el profesor Antonio Piñero. Él es autor del libro Guía para entender a Pablo, que será publicado este año 2015 por la editorial Trota. Esto es un libro bastante extenso, no vamos a hablar sobre todos los contenidos. Mi plan es más bien hacer una serie de programas que vayamos desglosando algunos de los aspectos cubiertos en este libro. Para hoy nos planteamos hablar los aspectos preliminares de la vida de Pablo, sus primeros pasos en la vida y sus visiones. Saludos, Antonio, bienvenido. Saludos, adelante, bienvenido. Bueno, antes de empezar, mucha gente se preguntará por qué habiendo tantos santos hemos escogido a Pablo y tú en particular te has procurado escribir una guía para entender a Pablo. ¿Por qué Pablo es tan importante? Es una muy buena pregunta, porque de las 2000 confesiones cristianas que aproximadamente hay hoy en el mundo en el siglo XXI, el 99,9% dependen de la interpretación que Pablo de Tarso hace de la vida, misión y figura de Jesús de Nazaret. Ciertamente, el fundamento del cristianismo es Jesús de Nazaret, su vida, sus palabras y sus acciones. Pero a Jesús de Nazaret se le ve como el Mesías, como el Cristo celestial. Pues bien, el inventor, entre comillas, o el desarrollador, mejor, el que recibe esas ideas, las organiza, las difunde y forma una escuela, es Pablo de Tarso. Y con tal éxito que su manera de ver a Jesús desbancó a otros cristianismos que son otras maneras de ver a Jesús. De tal modo que puede decirse que a finales del siglo II y sobre todo a finales del siglo IV, es decir, en la época del concilio de Nicea y más tarde del concilio de Constantinopla en el 451, puede decirse que el cristianismo paulino triunfa de tal manera hasta hoy que todos los demás son cristianismos derrotados. Bueno, entremos ya propiamente en el personaje. ¿Qué sabemos de sus primeros años? Y una pregunta muy importante, ¿cómo lo podemos saber? Porque el libro de Hechos de los Apóstoles nos ofrece algunos datos, pero tú en la guía para entender a Pablo muy oportunamente nos dices que no debemos creer todo lo que los Hechos de los Apóstoles nos dicen, porque hay algunos datos que no concuerdan absolutamente con lo que el mismo Pablo sí deja escrito en sus cartas. Entonces, bueno, empecemos por sus primeros años. ¿Dónde nació? ¿Quién fue? Bueno, pues el problema es ese. Usted lo ha dicho todo, absolutamente. El problema del investigador de hoy es que tiene dos fuentes, los Hechos de los Apóstoles, es decir, la segunda parte del Evangelio de Lucas y las 7 cartas auténticas de Pablo, que en total forman aproximadamente lo que hoy entenderíamos en términos informáticos 49 folios, Times New Roman, y a tamaño 12 y a línea y media, espaciado línea y media aproximadamente, o sea, no a doble espaciado, sino 1,5. Esto es muy poco. Y si encima de ser muy poco nos encontramos que los datos son contradictorios, bueno, pues usted lo ha dicho, ese es el gran problema. Pero yo diría, no, la ciencia no puede decir, como los Hechos de los Apóstoles son un libro del que no nos podemos fiar, vamos a tirar los Hechos de los Apóstoles a la papelera y vamos a fiarnos de Pablo. No podemos decirlo, porque no tenemos más libro que los Hechos de los Apóstoles. Lo que hay que coger es la lupa, leer los Hechos de los Apóstoles 50 veces o 1000 veces,
contrastarlo con toda la historia de la época y luego leer a Pablo 50 o 1000 veces y caer en la cuenta que también Pablo, al menos tal como se dice en España, arrima el ascua a su sardina. Es decir, que comparando lo que dicen los hechos y lo que dice Pablo, podemos hacernos una idea de la verdad. Pero en honor de esa misma verdad, un historiador en el siglo XXI tiene que decir: de la mayoría de las cosas que diga de Pablo, le tendré que poner una interrogación detrás. Y punto. No lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos jamás hasta que no se descubra algún otro documento. Bueno, yo voy a ir mencionando algunos datos que la piedad cristiana convencional asume sobre Pablo y tú me irás diciendo qué tan confiables son. En primer lugar, era de Tarso. Bueno, yo creo que sí, que no hay por qué negarlo, es un dato solamente de los hechos, él no lo dice, pero en mi opinión, el que él fuera de Tarso, es decir, de una ciudad muy helenizada, pero al mismo tiempo del Asia Menor, la actual Turquía, que tenía pueblos que no eran grecorromanos, no eran griegos en principio, y que tenían como sustrato religioso, en Tarso, muy importante esto, gran devoción a la diosa Cibeles, la diosa madre, y a Atis, su amante. Y la creencia de las gentes de por allí de Tarso, que ejecutando una serie de ritos con toda exactitud y participando de ese tremendo, pasión de Atis que muere y de algún modo resucita, puede el ser humano, fundiéndose con esas divinidades, asegurarse de algún modo que tras su muerte vaya a poder resucitar. Es tan importante para mí el que Pablo haya nacido en Tarso, porque es tan importante, porque ese entorno le ayudará mucho a Pablo cuando llegue el momento de predicar al Salvador, Mesías judío, un Mesías de Israel, pero también del mundo, que se enfrentará a la creencia de esas gentes que vivían allí, por una parte, y que eran paganos, pero como helenizados de una manera superficial, y les dirá: todo eso que os promete Cibeles y Atis, todos esos misterios para ganar la inmortalidad, os lo hará Jesús de una manera mucho más fácil y mucho más barata. Eso por una parte a propósito de Tarso. Y segundo, explica también la otra cara de Pablo. Pablo no es solo un ciudadano, de ese entorno al que se enfrenta a los misterios, sino mucho más complejo. Por una parte, ha nacido en una familia judía, en Tarso. Y segundo, su lengua materna probablemente es el griego. Es decir, que es un hombre que pertenece en todo caso a tres mundos. Uno, el mundo judío de su familia, el mundo ese judío de pueblo elegido, el pueblo de Dios, la viña de Israel, el ojo derecho de Yahvé o el ojito de Yahvé, y todos los demás pueblos no valen nada en comparación suya, pero al mismo tiempo su lengua griega le da una mentalidad como más filosófica, más abierta, su manera de entender la ley es un poquito más amplia, puede comprender a los griegos, puede utilizar en algún momento algunos proverbios griegos. O sea que nos encontramos con que Tarso nos puede dar la pista para situar a este personaje, como digo, en tres mundos: el mundo judío, el mundo griego, que había en Tarso un gimnasio, es decir, un instituto y una especie de universidad donde se enseñaban enseñanzas, de tono universitario de filosofía, sobre todo estoico, mucho arte griego y además un sustrato de pueblos de la Anatolia, es decir, de la actual Turquía, en la zona de Cilicia, al sur, ahora de Turquía, pero que entonces era Grecia, que también explica por qué Pablo se dirige a los paganos de una manera especial. Así que Tarso nos da la pista de las tres caras de Pablo. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos conversando en el segmento que viene sobre los primeros años de la vida de Pablo de Tarso con el profesor Antonio Piñero. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Antonio Piñero, él es autor
de La Guía para Entender a Pablo, que será publicada este año 2015 por Editorial Trota. Antonio... Bueno, quiero decir una cosa, que sí es muy difícil conseguirla en Venezuela o en general en toda la América Latina de lengua hispana y todo eso, sin embargo sí que se puede conseguir vía Internet a base de un formato de PDF electrónico a la misma editorial. Adelante. Perfecto. Otro de los datos que el mismo Pablo nos lo dice, ya no nos lo dice esto Hechos de los Apóstoles, sino que el mismo Pablo, creo que es en Filipenses, donde él hace una pequeña reseña autobiográfica, dice que él tuvo formación como fariseo y creo que llega a decir que estudió bajo Gamaliel. No sé si eso lo dice el propio Pablo. No, eso él no lo dice. Bueno, no, lo dice el relato de Hechos. Sí, lo dice Hechos. Sí. Gamaliel es el nieto del famoso, uno de los más famosos rabinos del judaísmo, que es Hillel, Sí. que era muy famoso en esa época y era un fariseo muy ilustre. Bueno, entonces, ¿tú qué quieres preguntar? ¿Si eso es verdad o no? Exactamente. Las dos preguntas. Si era fariseo, que sí lo dice él propiamente en Filipenses, y si en caso de haber sido fariseo, si era estudiante de Gamaliel, como lo dice Hechos. ¿Qué tan confiables son esos testimonios? Que fuera fariseo es posible y se ha discutido a lo largo de la historia. Y aquí se dividen los estudiosos hoy día. Hay algunos que dicen, no, se ve claramente el fariseísmo de Pablo por la manera como interpreta las escrituras, al modo fariseo. Incluso algunos judíos lo dicen, como el famoso Joseph Klausner. Pero hay otros judíos que dicen, mire, este señor era fariseo como yo soy chino, dice un judío, porque si analizamos la manera de cómo discutían y cómo, digamos, reflexionaban y cómo argumentaban lo que sabemos del fariseísmo de la época antes del año 70, la destrucción de Jerusalén, vemos que tenían, digamos, una manera muy rigurosa de interpretar la escritura y unos modos lógicos de pensar que Pablo se los salta. Es decir, hay algunos estudiosos judíos que cogen la epístola a los Gálatas o la epístola a los romanos y empiezan a analizarlo y dicen, bueno, este señor dirá que sabe mucho, este señor es Pablo, que sabe mucho de escritura, pero aquí interpreta la escritura como le da la gana. Sí. Entonces, hay un ejemplo que tú mencionas que a mí me llama mucho la atención y que incluso antes de que yo lo leyera en tu libro, a mí cuando yo leí esos pasajes en la obra de Pablo me causó mucha impresión, que es, no recuerdo en cuál carta, cuando él discute las dos esposas de Abraham, Sara y Agar. Sara, sí, en el capítulo 4 de Gálatas. Bueno, en el relato original de Génesis, Sara es la matriarca de los judíos, mientras que Agar es la matriarca de los gentiles. Y sí. En la interpretación que Pablo hace, él más bien invierte eso. Él dice, no, los que son descendientes de Agar por no haberse circuncidado es el verdadero Israel, lo cual es una cosa muy extraña para un fariseo, ¿no? Decir eso. Exacto. Bueno, el verdadero Israel, la palabra verus Israel, verdadero Israel, estrictamente no lo dice. Hay que tener un poquito de cuidado cuando discutimos y tal, porque realmente la utilización precisa de las palabras en este ambiente es bastante exacta, pero sí es muy oportuno lo que usted dice de que ciertamente sorprende en un fariseo el haber dado la vuelta a la exégesis no solo tradicional, es que lo usual, uno lee la Biblia y dice, caramba, si lo que dice Pablo es exactamente el contrario. Bueno, entonces, ¿qué solución propongo yo en el libro? Que la palabra fariseo, en Pablo, puede tener un sentido amplio, a saber, no que fuera un fariseo, digamos, miembro numerario de algún grupo fariseo y que se reunieran a comer y tal, que eso en Anatolia seguro que no había. Si Pablo no salió de Tarso y luego se formó en Antioquía, Siria, o en Damasco, en Siria, es posible. Pero dado que argumenta de una manera tan rara, propongo en el libro que la palabra fariseo se entienda de un modo amplio. Es decir, era seguidor de las ideas de los fariseos por contraste con las ideas, por ejemplo, de los saduceos. Es decir, los fariseos creían en el alma, cuerpo y alma, en la división cuerpo, alma y espíritu, en que habría un juicio final, en que Dios retribuiría a los buenos y castigaría a los malos, la resurrección de la carne, mientras que los saduceos no. Entonces, un individuo que siga fuera de Israel, fuera de Palestina, ese ambiente fariseo puede decir, uno,
yo soy fariseo. Y claro, lo dice así, y ahí está el problema, que nosotros lo entendemos como si fuera un fariseo numerario de algún grupo. O sea, Y sería algo así como que un miembro alguien que simpatice con el comunismo, pero que no está inscrito en el Partido Comunista. Más o menos sería una analogía. Eso es perfectamente, me parece muy bien, el ejemplo es maravilloso. Repito, un individuo que no es del Partido Comunista, pero se siente muy comunista en su interior. Y segundo, si Pablo dice yo soy fariseo y él se presenta como un perseguidor de los judeocristianos y luego cambia radicalmente, el destacar lo malo y malvado que era, eleva la potencia del espíritu que consiguió darle la vuelta como un guante. Es decir, que podemos tener aquí justamente, digamos, una inversión del mismo Pablo que retóricamente eleva la fuerza de la palabra fariseo. Y por último, la pregunta. ¿Estudió Pablo en Jerusalén y a los pies de Gamaliel, como dicen los Hechos? Bueno, pues yo respondería, aunque hay muchos exegetas, es decir, intérpretes, digamos, tradicionales y en líneas generales, pues confesionales, que aceptan al pie de la letra, a pies juntillas, lo que dicen los Hechos, a mí me parece que es muy, muy improbable. Y es muy improbable por una razón. Porque en Gálatas, al principio, en el capítulo 1, cuando él ya ha hablado de su llamada, es decir, de su conversión, dice claramente que como él había sido antes perseguidor, la gente de Judea era judeocristiana, y eso sí, eran muy poquitos, un grupo muy pequeño que se conocían, ¿cuánto diría yo? Pues un grupo de centenares solo de personas, y sobre todo los que estaban en Jerusalén. ¿Cómo es posible, si él había sido formado en Jerusalén y tantos años en Jerusalén y había perseguido a la iglesia en Jerusalén, que dijera Pablo en Gálatas 1:21, cito de memoria, que dijera, habían oído de mí, pero a mí nadie me conocía por la cara? Vamos, eso es decir, nadie le conocía de vista, sino simplemente habían oído. Es imposible que un individuo se haya pasado la juventud en Jerusalén, haya participado en la muerte de Esteban de una manera indirecta, en el capítulo 8 al principio, 7 al final y 8 de los Hechos de los Apóstoles, hubiera participado luego ferozmente en los capítulos 8 y 9 en la persecución de judeocristianos y que luego se convirtiera en un camino que iba desde Jerusalén a Damasco. Ese individuo tiene que ser conocido por ese grupo. Y hay algunos que dicen, oiga, mire, su argumento no vale, porque en casas grandes de muchos pisos, por ejemplo, donde viven 100 personas, usted puede vivir 10 años y resulta que no le conocen todos los de su misma casa. Y yo respondo, el ejemplo no vale, por la sencilla razón de que efectivamente ahí no hay contacto entre las gentes, pero en un pequeño grupo de centenares de personas que ha sido perseguido por un individuo, es evidente, y que vivía en el mismo sitio que ellos, que tenían que conocerlo. Wow. Luego, a mí me parece que los hechos amplifican y lo hacen también para decir, mira, Pablo era un tipo malvadísimo y además súper judío. Y mira la vuelta que le dio el Espíritu Santo, que se convirtió en un judeo cristiano totalmente, o sea, como un guante. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso quisiera plantearte alguna alternativa frente a este problema, a ver qué opinas tú, porque se la ha escuchado a alguna gente. @GeAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GeAndrade80 es mi Twitter. Converso con Antonio Piñero. Él es autor del libro Guía para entender a Pablo, que ha sido publicado por la editorial Trota. Discutíamos... Sí, adelante. Gabriel, que tiene un subtítulo muy importante, una interpretación del pensamiento paulino, es decir, que todo el libro, a pesar de que sea grandísimo, casi 600 páginas, está orientado a una sola idea, a interpretar a Pablo, que ya hablaremos en otra ocasión, y a defenderlo, de modo que nadie piense que él era un individuo loco, incoherente, y que hizo cosas rarísimas y que dijo unas veces unas cosas y otras otra. Eso no es entender a Pablo.
Adelante. Bueno, sí, 600 páginas no las vamos a cubrir en un programa, pero sí espero por lo menos cubrir varias en varios programas. Así que adelanto a nuestra audiencia que este no va a ser el único programa que hacemos sobre Pablo. Hoy estamos conversando sobre los preliminares antes de su vida ya propiamente como apóstol. Discutiendo sobre si Pablo era conocido o no en Jerusalén, tú citas el texto de Gálatas, Antonio, donde él dice que yo fui a Jerusalén y la gente no me conocía. Y claro, tú dices, hay una incoherencia. Porque si él era perseguidor, los judeocristianos tenían que saber quién era. Hay algunos apologetas que yo he escuchado decir, bueno, pero a lo mejor se dejó crecer la barba. El aspecto físico pudo haber cambiado. ¿Qué me dices al respecto? Vale, bien, vale. Yo a esas hipótesis y a todas esas cosas y tal no suelo responder, porque estamos, digamos, en una discusión seria, y yo no me voy a meter ahí, porque es que cuando uno toma una posición respecto a la credibilidad de los hechos de los apóstoles, aquí en este caso, si Lucas Hechos tiene razón o no en decir que Pablo estuvo en Jerusalén educándose como fariseo a los pies de Gamaliel, no se basa uno solo en un solo argumento, sino que ha estudiado todo el libro de los Hechos, todo el libro, como yo lo pongo al principio, y descubro que por boca de muchos intérpretes que tú llamas apologetas, descubro que incluso los intérpretes católicos acaban ahora por decir, hombre, no nos podemos fiar de los hechos, y empiezan a poner una lista tremenda de incoherencias, o sea, de contradicciones entre la imagen de Pablo de los hechos y la imagen de Pablo de sí mismo en sus cartas. Es decir, que cuando yo argumento eso de Gálatas, pienso también que la credibilidad en conjunto de los hechos, a pesar de dedicar desde el capítulo 12 hasta el 28, es decir, 16 capítulos, prácticamente todo a Pablo, y antes también en el 7, 8 y 9, otra parte muy importante, pues yo digo que todos los intérpretes, repito, y todos, incluidos muchos católicos, dicen, no nos fiemos de los hechos de los apóstoles. Por lo tanto, cuando alguien me dice, no, es que se puso barba y todas esas cosas, perdón, yo eso ni lo discuto. Mira, Antonio, si él no estuvo en Jerusalén previamente, porque según tú has venido diciendo, nadie lo reconoció, entonces también es poco creíble o falsa la historia de que él participó en la ejecución de Esteban. Bueno, los hechos dicen estrictamente que Pablo era entonces un jovencito, cosa que tampoco lo sabemos, y que él, de hecho, no participó. O sea, que los hechos aquí se guardan mucho de presentar a Pablo, digamos, como participante de un asesinato. Bueno, que fue testigo, quise decir. Que fue testigo, sí. Y que él, en un sitio apartadito, guardaba los mantos, para que no estuvieran en el suelo y se mancharan de polvo, guardaba los mantos de aquellos que mataron a pedradas a Esteban. Sí. Eso es lo que dicen los hechos. Bueno, ya es bastante. Bueno, pero lo que pregunto, ¿es creíble o no? Porque si estás diciendo que él no estuvo en Jerusalén, entonces no es creíble, por lo visto. No. Ajá. Entonces, la historia luego pasa a que después de esa ocasión, él emprende una gran ola persecutoria por toda la región. ¿Eso es creíble o no? Y ahora me imagino la pregunta que me vas a poner. Si resulta que dices, no, que no persiguió a los de Jerusalén, ¿a quién persiguió, no? Sí, exactamente. Y además, la otra pregunta que te haré más adelante, pero bueno, te la formulo de una vez, si se supone que la visión la tuvo de Jerusalén a Damasco, si tú dices que no estuvo nunca en Jerusalén, ¿dónde fue esa visión? Vamos a dejar eso para yo no afirmo eso. Bueno, afirmo que no estuvo tantos años en Jerusalén. Ah, ya, pero sí pudo haber estado un tiempo pequeño. Pudo haber estado alguna vez para una fiesta, pero claro, que no era conocido con la gente. Lo que yo hablo de la formación de un montón de años en una escuela farisaica y que aprendió la ley a los pies de Gamaliel. Pero circunstancialmente sí pudo haber estado en Jerusalén. Podría haber estado, porque si yo defiendo que él, digamos, una vez tenida esa llamada, se fue primero a Tarso, porque lo dice él mismo, pero después se fue a Arabia. Después pasó por Jerusalén para ver a
Pedro, Cefas, y de paso vio a Santiago, el hermano del Señor. Y después se fue probablemente a Antioquía, con Bernabé. Bueno, y estuvo otra vez en Tarso, pero en la antigüedad, desde Antioquía, cogiendo un barco, se podía llegar a Cesarea, y de ahí, en mulo o andando, se podía ir a Jerusalén. Entonces yo digo que de Antioquía o de Damasco ir a Jerusalén no era tan difícil, a lo mejor era pues una semana o 10 días andando. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical porque quisiera que tus respuestas fuesen elaboradas sobre esto que yo te acabo de plantear. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Antonio Piñero, él es autor del libro Guía para entender a Pablo. Es un texto muy extenso, hoy estamos cubriendo algunos aspectos preliminares de su vida y habíamos dejado la cuestión, Antonio, de que si él no estuvo propiamente como testigo de la ejecución, si no estuvo como testigo de la ejecución de Esteban, el texto de Hechos dice que después de esa ejecución él emprendió una persecución masiva. Y si tú dejas entrever que él no estuvo en Jerusalén, entonces ¿a quién fue que él persiguió? ¿Y dónde fue eso? Pues probablemente, digo en el libro, probablemente, y esto ya empieza el terreno de las hipótesis, que fue en Damasco. Es decir, lo más probable es que un judío como Pablo, que está en Tarso y que se encuentra que allí en Tarso no hay una judería suficientemente potente en el aspecto judío, es muy probable que un señor que tiene un fanatismo religioso, como él mismo lo dice, muy amante de las tradiciones de sus padres, que abandonara Tarso y con su trabajo de hacedor de tiendas, pues trabajara probablemente en Damasco. Lo que yo sostengo en el libro es que ya que él dice, y los hechos también, que después de la visión esa de la famosa caída del caballo, que también es mentira, porque no lo dicen los hechos ni es un invento, pues resulta que luego volvió a Damasco, dice el texto, y luego volví a Damasco, lo cual quiere decir que él estaba, antes de haber salido para lo que fuera, en Damasco. Y lo que yo afirmo, que lo más probable es que dentro de la judería de Damasco, los judeocristianos que viniendo de Jerusalén estaban predicando a Jesús como Mesías, tanto en Damasco como en Fenicia, en Libia, en Chipre y en Antioquía, en Damasco se encontraran con Pablo y esa predicación de Jesús, el Mesías, un Mesías crucificado, no le gustara nada y se entablara más que una disputa, que luego él dice, esa disputa llegó a mayores y yo perseguí. ¿Qué quiere decir perseguí? Los hechos dicen que iba de casa en casa dando látigos y latigazos y cogiendo a los judeocristianos y enviándolos casi como a la muerte. Pero vamos, eso no lo podía hacer ningún judío, porque los judíos cada uno tenía su mentalidad y se respetaban bastante. Lo único que pasa es que en ciertas sinagogas, cuando uno se salía de la raya, le podían dar 40 latigazos menos uno, como le dieron a Pablo, de donde yo deduzco que es muy posible que él fuera de la facción dura judía de Damasco y que a los judeocristianos que allí predicaban al Mesías de Israel y del mundo, les fastidiara mucho a los judíos que pensaban que la salvación era para ellos, por lo menos la salvación de primer grado, y la de segundo o tercer grado para los paganos, les fastidiaba mucho. Yo sospecho que la persecución fue en Damasco y que allí hubo más que palabras, y que esas palabras pueden ser los castigos físicos que, como en las antiguas escuelas había, aquí, por lo menos en España y en Inglaterra hasta hace poco, le daban palos en cantidad a aquellos individuos que creían que no eran ortodoxos y le cogían y los desnudaban y le daban latigazos. Pues a eso creo que se refiere la persecución. Bueno, pero si tú dices que esa persecución fue en Damasco, el texto de Hechos dice que la visión que él tiene es camino a Damasco, es decir, que él estaba fuera de Damasco y que estaba regresando a Damasco para llevar cartas para continuar la persecución. Entonces, según tu visión, según tu versión, ¿dónde ocurrió esa visión? Porque el texto de Hechos dice que claramente ocurre en el camino a Damasco, señal de que él ya estaba fuera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde fue lo que ocurrió? Él en ese momento estaba fuera de Damasco y por eso dijo que después de tener esa visión volvió a Damasco.
en esto coinciden los hechos y coincide Pablo. Oye, y es que un individuo que viva en Damasco y que persiga a sus consinagogales en Damasco no puede salir nunca de Damasco, incluso ir a Jerusalén para una fiesta. Es que los que estaban en Damasco venían a Pascua, en donde había 100.000 peregrinos en Jerusalén, y podía estar allí perfectamente ignoto, desconocido en Jerusalén para una fiesta y volver. Es decir, yo no niego eso. Lo único que digo, y eso son meras hipótesis, que como no sabemos nada, tenemos que reducir a frases, es decir, a pequeñas tesis, lo que sabemos de Pablo. Entonces, las pequeñas tesis son: no fue discípulo de Gamaliel, no mató o no contribuyó directamente a matar a Esteban, no persiguió, no es probable que persiguiera a la iglesia de Jerusalén, es probable que persiguiera a la iglesia de Damasco, y es casi seguro que cuando ocurrió su llamada o visión, él estaba fuera de Damasco y volvió a Damasco. ¿Dónde estaba? Pues no lo sabemos. Yeah. Como yo digo, en historia antigua la mayoría de las cosas tenemos que responder, no lo sabemos. Y punto. Antonio, íbamos a hablar hoy sobre las visiones, pero yo voy a preferir dejar ese tema para otro programa, porque es un tema que pica y se extiende y el tiempo casi no nos va a permitir ya ofrecer una respuesta tan elaborada. Más bien te quiero preguntar sobre dos aspectos circunstanciales de la vida de Pablo, pero que a mí por lo menos me suscitan curiosidad. Uno es su aspecto físico. Tenemos algunos mosaicos de él. Hay una cueva en Turquía, creo que es, no sé en qué ciudad, donde hay unos retratos de varios cristianos, un señor calvo, con una pequeña barba, por eso te decía lo de la barba, con una pequeña barba, ese lo han identificado como Pablo. ¿Es confiable ese retrato? No, pero bueno, yo soy el editor también en castellano del texto griego, latino y la traducción de los hechos apócrifos de Pablo, que son del año 180 aproximadamente, de los hechos de Pablo y Tecla. Y efectivamente existe ese dibujo de Pablo, que es que Pablo se acerca a la ciudad de Iconio y desde allí le ven y lo describen. Y a base de esa descripción del hombre pequeño, calvo, con barba, levemente cojeante, bajito, con un zurrón, de los hechos apócrifos de Pablo, que yo he editado, pero que no les hago el menor caso, porque los hechos apócrifos de Pablo no dicen nada histórico de Pablo, y lo digo en el libro, que no los utilizo para nada, pues entonces esa descripción tradicional viene de ahí, del mismo modo que viene la imagen de Santa Tecla, y ahora voy a decir a lo mejor para algunos una barbaridad, la imagen de Santa Tecla y toda la vida de Santa Tecla probablemente es una ficción de los hechos de Pablo y Tecla, y es muy dudoso que Tecla hubiera existido alguna vez tal como lo pintan los hechos. Bueno, pues igualmente es muy dudoso que la imagen de Pablo fuera esa, pero como es la única que se ha transmitido, y además muy antigua, en torno al año 180, es decir, aproximadamente, pues pongamos 120 años después de la muerte de Pablo, para nosotros es mucho. Pero mirándolo desde el siglo XXI, dice, 128, 120 años es nada. Bueno, claro. Pues la imagen de Pablo es 120 años, inventada 120 años después de la muerte de Pablo. ¿Qué confiabilidad puede tener? Ninguna. ¿Y el mosaico este del cual te estoy hablando es bastante tardío también? Es muy tardío, y eso ya yo no le hago ni caso. Es decir, pertenece a la tradición cristiana, muy venerable, muy bien, la piedad, todo estupendo, pero en el libro y en lo que yo trato, hablo de los orígenes del cristianismo, y Pablo vive aproximadamente en la época que a nosotros nos interesa, es en la época fecunda de Pablo, es probablemente en torno del año 33 hasta el año quizás 58, 60, quizás 64, si es verdad la tradición que muere en la persecución de Nerón a los judeocristianos de Roma, que tampoco lo sabemos, y además sabemos que las cartas de Pablo, las 7 cartas, se escriben del 51 al 58, es decir, que el espacio que tenemos de la vida de Pablo que nos interesa son solo 7 años. Bueno, Antonio, vamos a dejar entonces para un futuro programa, el próximo que hagamos, las visiones que tuvo a lo largo de su vida, porque fueron más de una, y la del camino a Damasco. Insistamos que esta obra
es localizable electrónicamente. Se puede comprar y que me parece que es una obra importante porque a partir de ella van a surgir notable cantidad de discusiones por las hipótesis interpretativas que se plantean a lo largo de muchas páginas con muchas pruebas. Claro que sí. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.